Ahí está, ahí. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas Buenas tardes a todos. tardes. Buenas tardes, Marina. ¿Cómo están? Estamos ahí cerquita del horario, así que esperamos unos minutitos nada más antes de empezar, porque recién son las 5:30 y hacemos la presentación formal del doctor.
Bueno, mientras se van sumando, vamos dando inicio a este último encuentro de la verdad que enriquecedor curso que se dio en forma colaborativa entre el Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús y el Colegio de Magistrados también de nuestra departamental. Siempre dando las gracias a la doctora Coliqueo, a todos los chicos del colegio que trabajaron para que nos podamos conectar. En esta oportunidad, el encuentro va a estar a cargo del doctor Guillermo Unzaga Domínguez. Él es abogado, es doctor en ciencias jurídicas, es funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que en este momento desempeña labores en la Secretaría Laboral, ni más ni menos. Es académico, es profesor titular de la carrera de Derecho de Trabajo en la UCA La Plata. También coordina la carrera de posgrado de especialista para UCA La Plata. Es autor de varios libros, entre los cuales tenemos El preaviso en las causales de extinción, de Editorial El Derecho, La protección contra el despido arbitrario, editado por Editorial La Ley, y también coautor de La reforma laboral en 200 preguntas, de la Editorial de IDE. Bueno, un placer tener al doctor acá con nosotros. Encima, bueno, él nos va a hablar, como no puede ser de otra forma, de recurso extraordinario, así que lo vamos a aprovechar. Nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con su trámite, con los requisitos, con la admisibilidad, de recurso de inaplicabilidad, de nulidad, de inconstitucionalidad. No sé si vamos a poder en una hora, ¿no?, abordar todo, pero bueno, va a ser su mejor intento. El doctor es muy claro, es un placer siempre escucharlo, así que espero que lo aprovechen. Doctor Unzaga, todo suyo. Bueno, en principio, gracias Marina por la presentación, por la invitación, a vos, a la doctora de Arce y a toda la gente que ha colaborado en este curso. Para mí es muy gratificante participar con ustedes. Es un colegio que siempre me ha invitado, desde hace unos cuantos años que me vienen invitando todos los años. Así que en algunos casos ha sido presencial y bueno, y en otros en forma virtual. Así que es un colegio al cual aprecio mucho y también quiero mucho a su gente. Bueno, en este último encuentro entonces vamos a hablar de la casación. La casación en la provincia de Buenos Aires. No es un tema que en el grado, en las facultades, se aborde mucho. Máxime desde la perspectiva del derecho del trabajo. Tal vez, no sé, yo con la gente que he charlado, inclusive en donde yo me he formado, los recursos extraordinarios se analizaban en derecho procesal civil, no en en la materia nuestra de derecho del trabajo. Básicamente, en derecho del trabajo se hablaba del procedimiento, la 11.653, hoy la 15.057, y llegaba un momento, decía, bueno, veredicto, sentencia, y de la sentencia, bueno, se podía interponer un recurso extraordinario, y ahí se terminaba la exposición del docente, y nos quedábamos con un cierto sabor amargo, porque es algo que lo tenemos que conocer. Y se advierte mucho cuando se lo mira desde de la Secretaría Laboral, que es donde yo en este momento estoy cumpliendo funciones. Se advierte mucho esa falencia académica que tenemos todos como abogados, en materia de recursos extraordinarios, en materia casatoria. De hecho, sin ir más lejos, hoy leí un recurso de un abogado, documento de 17 millones, estamos hablando de una persona arriba de 50 años, fácil, es decir, no es un chico que se recibió ahora, y el recurso contaba con una falencia que no se puede omitir, que es que él había incluido, este abogado,
el recurso de nulidad y el de inaplicabilidad de ley, todos juntos, ¿sí? Bueno, ahí les cuento algo para comenzar la charla, que las exigencias formales en la casación son más fuertes, más rigurosas que en la instancia. Y en el caso concreto de él, lo que incluir en el mismo recurso, en el mismo documento, dos recursos, implica lo que se llama, la doctrina de la Corte denomina promiscuidad casatoria, ¿sí? Promiscuidad recursiva. Es decir, cuando no se sabe dónde empieza un recurso y dónde termina otro. Por tal motivo, existiendo eso, directamente es insalvable ese recurso. Por más que tenga razón, es decir, es un tema que no se puede, es el quien lo esté analizando, el abogado en la corte quien lo esté analizando, no puede obviar ese error. Con esto, ¿qué les quiero decir? Bueno, que hay muchas formas que deben velarse en esta instancia extraordinaria. No nos olvidemos también que lo que motiva la casación es la existencia justamente de un agravio extraordinario. Ese agravio lo vamos a incluir, lo vamos a tener que determinar y tomar de alguno de los tres recursos extraordinarios, ¿sí? Lo vamos a subsumir en alguna de las figuras que los recursos establecen como senderos recursivos, por donde el agraviado puede transitar. Lo que ustedes habrán escuchado alguna vez como el motivo legal. Si no hay motivo legal, es decir, si no hay un sendero por donde el agraviado pueda transitar, no hay recurso. Y otra cosa importante, antes de entrar a charlar de cada uno de los tres recursos casatorios, es importante recordar que la Suprema Corte, que es quien va a resolver sobre la procedencia del recurso, no es una tercer vía, una tercera instancia. Es una instancia extraordinaria, una instancia que solamente va a revisar, o si ustedes quieren, bueno, va a revisar cuestiones de derecho y de cuestiones de hecho excepcionalmente, casos muy puntuales. ¿Está? Es algo, llegar a la Suprema Corte, justamente ese ha sido el motivo de la reforma de la 15057, justamente que exista una revisión de los hechos por la falibilidad humana. Los jueces también se pueden equivocar. Bueno, entonces que exista una Cámara que revise cuestiones de hecho. Pero la Corte revisa cuestiones de derecho. Eso es algo que nos tiene que quedar claro para esta charla que vamos a tener en esta hora y moneda. Vamos a tratar de abordar los tres recursos, por lo menos en las partes más sensibles. Y después, en función de algunas cuestiones que ustedes tengan, si yo puedo ayudarlos a respondérselas sin ningún problema. Entonces, después de esta introducción, no nos queda otra que ingresar en este tema, ¿sí? Los recursos casatorios, los recursos extraordinarios. Están consagrados en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Nuestra Carta Magna, en el artículo 161, 163. Ya después vamos a ver que cada recurso va a tener su articulado específico. Comencemos por el recurso de inconstitucionalidad. La constitucionalidad de una norma en la provincia de Buenos Aires puede hacerse valer por vía de recurso o por vía de remedio o por vía de excepción. Por vía de remedio, por vía de acción o por vía de excepción o recurso. Nosotros vamos a ver justamente esta última, que es cuando se trata por vía de excepción o recurso. Desde el punto de vista estadístico, el recurso de inconstitucionalidad es el menos actuado. ¿Está? Es el menos actuado. Su consagración, les reitero, artículo 161 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el objeto de este recurso de inconstitucionalidad? Bueno,
el control de constitucionalidad de la Constitución local. Es decir, que las declaraciones, derechos y garantías que consagra nuestra Carta Magna, nuestra Constitución provincial, no se vea avasallado por una norma, que puede ser un decreto, que puede ser una ordenanza, un reglamento, también local. ¿Está? También local. Ese objeto yo lo tomo de un profesor que ha sido secretario de la Corte, que es el doctor Comadira. Y si sigo al doctor Iter, que fue ministro de la Corte, él directamente nos dice que el objeto del recurso de inconstitucionalidad es alcanzar y respetar y velar por la supremacía de la Constitución provincial, ¿sí? El respeto del bloque constitucional local. Como todo recurso, tiene que para que se cumpla con el objetivo que tiene el agraviado, que es rever una decisión, en nuestro caso, emanada de un tribunal de trabajo, va a tener que sortear dos barreras. Y que si sigo la denominación de ITERS, dice dos membranas. Es más fácil decir dos barreras, ¿no? Esas dos barreras son el control de admisibilidad y el control de procedencia. Yo les pido algo, chicos y chicas. Si ustedes no entienden algo, esto por ahí es muy técnico, por ahí ustedes todavía no han transitado esta senda de la casación. Si no entienden, yo me voy con una terminología, yo voy a tratar de ser lo más llano posible. Pero si por ahí digo alguna palabra que no se entiende o algo que ustedes crean que merece ser aclarado, directamente me lo dicen y lo volvemos a charlar. Entonces, les pido eso, así lo entendemos todo lo que vamos a charlar, ¿eh? Sí, yo voy siguiendo en Como el todo chat recurso. si hay alguna consulta, Guillermo. Ah, perfecto. Por Perfecto, ahora, todo gracias. bárbaro. Porque no empezamos. Como todo recurso debe sortear entonces para que cumplan los objetivos del agraviado, o como le gusta decir a la Corte, del quejoso, ¿eh? Del apelante, de quien recurre, el legitimado, debe sortear entonces esas dos barreras, la de admisibilidad y la de procedencia. El control de admisibilidad en este recurso de inconstitucionalidad va a ser a cargo del tribunal del cual emana la sentencia definitiva o resolución equiparable a sentencia definitiva. Es decir, aquella que resuelva una cuestión incidental, pero termina la litis y hace imposible la prosecución de esa cuestión. Entonces se interpone ante el propio tribunal dentro de los 10 días de que fue notificado de esa resolución o de esa sentencia, y debe obviamente ser presentado en forma escrita. Cuando decimos en forma escrita, desde noviembre del 2021, que está rigiendo la acordada 4013, estamos diciendo que debe ser por medio de una presentación electrónica. ¿Está claro eso? Entonces, los recursos también están alcanzados por esta figura de la presentación electrónica. Si el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, a su vez, es presentado por la demandada, por la legitimada pasiva, en definitiva estamos presuponiendo, en términos generales, que el tribunal dictó una sentencia condenatoria. ¿Está bien? Entonces, si el recurso, reitero, es presentado por el demandado, va a tener que acompañar el depósito previo de capital, intereses y costas del proceso, que no es un anticipo de sentencia, sino que es una carga procesal. ¿Eh? Una carga procesal que se impone toda vez que la sentencia que ya emanó del tribunal en favor del trabajador implica una fuerte convicción de que el trabajador, en este caso, han tenido razón, por lo menos a decir del tribunal. ¿Está? Entonces, ese es el objetivo de ese depósito previo. Este recurso de inconstitucionalidad, compartido con el recurso de nulidad, que vamos a charlar de acá a 10 minutos, 15,
no está sometido a la summa gravaminis, es decir, a un monto mínimo. Que nos quede claro, son cosas distintas el depósito previo y el monto mínimo. No es lo mismo, chicos y chicas, son cosas separadas. Entonces, que tenga que cumplir con el depósito previo es una cosa, el demandado, en el recurso de inconstitucionalidad. Pero no hay un monto mínimo para interponer el recurso de inconstitucionalidad, al igual que el de nulidad. Esto nos tiene que quedar claro, ¿eh? ¿Y por qué no hay un monto mínimo para recurrir en este recurso de inconstitucionalidad? Bueno, básicamente por el objeto del recurso, que es el control de constitucionalidad. Ese objeto no podría estar condicionado a un monto mínimo. ¿Está? Que la Corte revise la constitucionalidad, bueno, no puede estar sometido a un monto mínimo. Si el tribunal que está realizando el control de admisibilidad entiende que se han cumplido con estos requisitos formales, bueno, concederá el recurso. Radicará el expediente digital, si es digital, lo radicará ante la Secretaría Jurisdiccional, que en nuestro caso es la Secretaría Laboral. Si el expediente es físico, en formato papel, los girará a La Plata, los mandará a La Plata, donde estoy yo en este momento, y la causa queda para que la Suprema Corte, a través de su Secretaría, reitero, jurisdiccional, lleve adelante un nuevo control de admisibilidad y luego, si corresponde, el de procedencia. ¿Venimos bien hasta acá? Esta es la admisibilidad. Requisitos formales. Muy bien. Ahora, ¿cuándo se abre el recurso de inconstitucionalidad? Bueno, el supuesto típico, el único supuesto típico para interponer válidamente el recurso de inconstitucionalidad, lo encontramos en el artículo 299 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. Cuando se haya controvertido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma local de una norma local por un decreto, una ordenanza, un reglamento, también local, lo estoy subrayando el concepto, también local, y la decisión del magistrado versa sobre ese tema. ¿Va de vuelta? El supuesto lo encontramos en el 299 de la Código de Procedimiento Civil y Comercial. La constitucionalidad, el recurso de inconstitucionalidad se abre cuando se haya controvertido la constitucionalidad de una norma local por medio la constitucionalidad de una norma local por medio de otra norma también de nuestra provincia. Y la decisión del magistrado versa sobre ese tema. Entonces, es necesario, si hablamos de la temporaneidad del recurso, que alguna de las dos partes, en los escritos constitutivos del proceso, el escrito de inicio o demanda, el escrito de responde, contestación de demanda, hayan planteado dentro de sus pretensiones alguna cuestión relacionada con alguna norma local. ¿Sí? Y el tribunal tiene que haber respondido esa cuestión planteada. Hay un solo precedente y que se suele tomar como excepción en la Corte, que es el precedente Faur, que es del 2012, es laboral, es un precedente laboral, y ahí tenemos el voto del doctor De Lázari, que nos dice que bueno, que puede ser que las partes no le hayan presentado al tribunal ninguna cuestión constitucional y haya aparecido la cuestión constitucional en forma posterior, ¿sí? Entonces él habla de la primera oportunidad propicia para interponer la cuestión constitucional, que puede ser, excepcionalmente, que sea después de que se ha trabado la litis, pero él exige, obviamente, que
quien la interpone en forma posterior a la traba de litis, bueno, haya tenido tiempo para esgrimirla, la contraparte haya tenido tiempo para defenderse, se le haya dado vista de ese planteo, y en definitiva el tribunal haya resuelto sobre ese tema. Hay otro precedente muy interesante, que es un precedente contencioso administrativo, Nidera, que dice que lo que le importa a la Corte en este recurso de inconstitucionalidad no es la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sentencia, sino de la norma aplicada o no aplicada por el tribunal. Ahí apuntamos, ahí apuntamos. En definitiva, el agraviado, quien interpone el recurso de inconstitucionalidad, no le alcanza con denunciar la infracción del 299, a las cuales les hice mención. Tiene que acreditarla en el caso concreto, la tiene que bajar a la tierra. ¿Está bien? Tiene que acreditar ese error injudicando, se los digo en latín para quedar un poquito mejor, que le endilga al pronunciamiento final. ¿Sí? No le basta decir, no, se vulneró el 299. No, tenés que demostrarlo. ¿Sí? Porque otra cuestión, bueno, está relacionado. Si yo les digo que las formas en la Corte son más rigurosas que en la instancia, en este caso también, las exigencias de acreditación también son más rigurosas. Porque esto, no nos olvidemos que son vías de excepción. La Corte es una vía de excepción. Un embudo al revés. Actúa como un embudo al revés, la Corte. Planteado entonces la cuestión del 299, llegado el expediente o radicado el expediente en la Secretaría Laboral, lo primero que va a hacer la Corte, la Secretaría Laboral, va a oír al Procurador General. Entonces, en el recurso de inconstitucionalidad, la Corte lo primero que hace por exigencia del Código de Procedimiento Civil y Comercial es oír al Procurador General. También lo va a tener que hacer en el recurso de nulidad. Y en el de inaplicabilidad de ley si hay menores. ¿Me siguieron? Pero todavía estamos en el primero, en el de inconstitucionalidad. Entonces, oímos al Procurador General. Sin embargo, lo que dictamine el Procurador General no va a ser vinculante para la Corte. Es decir, la Corte se puede apartar de las conclusiones del dictamen del Procurador. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, con el dictamen del Procurador, la Secretaría Laboral va a realizar un nuevo examen de admisibilidad del recurso. Va a reiterar, va a volver a analizar si se respetó el plazo, los 10 días, que se trate de una sentencia definitiva, equiparable. Pero también va a analizar con minuciosidad el tema del depósito previo, si es el demandado. Es decir, que el depósito sea íntegro. Ahí la Secretaría Laboral o la Corte le pone el acento, que se cumpla eficientemente con el depósito previo. Y también dentro de este control de admisibilidad, lo que se suele hacer es verificar que en el recurso que en el recurso no exista a su vez otro recurso que el tribunal no lo haya concedido. Eso se está advirtiendo mucho. ¿Qué les quiero decir? Que se está advirtiendo que los recursos, por lo menos los que llegan a la Corte en el último tiempo, no son una redacción originaria 100% de quien lo presenta, o toman un modelo, o toman modelos de otra persona. Y al tomar modelos de otra persona,
se está advirtiendo no les digo todos los días, pero todas las semanas lo estamos advirtiendo, que en el título del recurso o en la primera hoja, cuando ponen objeto, el abogado, ¿sí? Les queda colgado un recurso diciendo interpongo recurso de inconstitucionalidad, interpongo recurso de inaplicabilidad de ley. Y después no lo abordan. Y generalmente, o puede ocurrir, que el tribunal, les vuelvo a decir, en el título del recurso y en la primera hojita, en el objeto, está ocurriendo eso. Sin duda, ningún empleado en el tribunal se pone a leer esa parte del recurso. Pero la Corte, cuando toma conocimiento del recurso, se pone a realizar un control de admisibilidad. Y les garantizo que esto se advierte. Que les quedó colgado de algún otro expediente, de algún otro recurso, o de vaya a saber de qué, a quién le pidieron el modelo, otro recurso que el tribunal no lo concedió o no se expidió. Entonces, cuando está realizando ese control de admisibilidad, la Secretaría Laboral, en mi caso, y advierte eso, devuelve el expediente al tribunal, lo cual significa pérdida de tiempo, por supuesto, para los recurrentes, obvio. Lo devuelve el expediente al tribunal para que se expida respecto de ese recurso. En la mayoría de los casos, obviamente el tribunal dice, ha sido mal concedido, ha sido, ¿sí? Se le quedó pegado el título. Pero nosotros lo enviamos al tribunal, o la Corte lo envía al tribunal para que el tribunal se expida. Y después no tener algún dolor de cabeza el día de mañana, diciendo, bueno, pues nosotros también interpusimos otro recurso y la Corte no dijo nada. ¿Está? Para evitar algún dolor de cabeza posterior. Entonces, realizó el control de admisibilidad la Secretaría Laboral y ya ahora tenemos que pasar al plano de los casos concretos. Ya directamente ya sabemos qué es la admisibilidad y lógicamente en ningún recurso, bueno, en la Constitución ni ninguna norma nos puede dar supuestos taxativos para interponer válidamente, en este caso el recurso de inconstitucionalidad. Entonces, ¿dónde tenemos que acudir? Bueno, al repertorio de Juba. ¿Está? Acudimos ahí para ver los ejemplos más frecuentes en los cuales se está dando este tipo de recursos en particular. Y es frecuente encontrar que y son rechazados los recursos o inclusive son declarados mal concedidos, que el agraviado plantea la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma nacional por ser contraria a la Constitución provincial. ¿Me siguieron? O viceversa, una norma nacional contraria a la Constitución local. Bueno, más no sé si lo dije bien, pero como que se dan los supuestos muy frecuentemente. Nosotros en el recurso de inconstitucionalidad estamos hablando de normas locales frente a la Constitución local. Nada de norma nacional o supralegal. Para el caso de supralegal, el precedente es la Rauri, ¿sí? De inconstitucionalidad. Es decir, no podemos cuestionar una norma nacional o una norma supralegal por medio del recurso de inconstitucionalidad. ¿Sí? Si estamos planteando eso, norma supralegal, precedente la Rauri. Tiene que ser norma local frente a la Constitución. Es decir, el confronte que va a hacer la Corte, el confronte es de una norma local frente a la Constitución local. Entonces, también se suele ver que interponen el recurso de inconstitucionalidad y no se advierte la cuestión constitucional del 299, en la cual estamos charlando hace 10-15 minutos. No se encuentra. Entonces, en esos casos directamente la Corte se lo declara mal concedido el recurso. Está bien como lo concedió el tribunal. Obviamente que está bien para que lo resuelva la Corte. Y la Corte directamente le dice, está mal concedido porque no está planteado el caso. Usted tribunal, no abordó la cuestión del 299.
Pero en otros casos, puede que sí hayan tratado cuestiones constitucionales locales. A ver qué ejemplo se me ocurre. A ver, miren, les voy a dar el primer ejemplo que se me ocurre. Está relacionado con el depósito previo que charlamos recién, charlamos hace un ratito. Acuérdense, si el recurso es interpuesto por el demandado, le vamos a exigir, se lo exige el tribunal, ¿no? Para la admisibilidad, el depósito previo. Capital de condena, intereses y costas, los honorarios, ¿sí? Con excepción de los honorarios de quien recurre. ¿Está bien? Los honorarios de los peritos que participaron en el expediente. También. Bueno, es muy frecuente también que, los abogados de la demandada planteen la inconstitucionalidad del depósito previo. ¿Sí? Artículo 56 de la 11653. Ahora creo que es el artículo, si no me equivoco, es el 83. Planteen la inconstitucionalidad. Todavía no lo vi con respecto a esta nueva ley o esta ley 15057. Lo vi en la 11653, lo ve en forma repetida. Los abogados de la demandada vienen y plantean esto es inconstitucional, el depósito previo. ¿Está? Máxime cuando el capital de condenas es jugoso, ¿no? Es importante. Y la Corte ya le dijo ahí repetidamente, ya dictó su doctrina, diciendo que el depósito previo no es inconstitucional, que forma parte es una condición que depende de la reglamentación legislativa y que no afecta a ningún derecho constitucional, ¿sí? Entre ellos el derecho de defensa. No afecta a los derechos constitucionales. Ya lo tiene de hecho como doctrina legal. Entonces, si hoy, mañana o ayer interponen un recurso de inconstitucionalidad y plantean la inconstitucionalidad del depósito previo, la Corte le va a rechazar el agravio y se lo va a rechazar directamente haciendo uso de una figura que se denomina certiorari, que está en el artículo 31 bis de la ley 5827. ¿Qué le dice en el certiorari la Corte? Toda vez, ya acuérdense el ejemplo, depósito previo, planteo de inconstitucionalidad, toda vez que el agravio que trae el recurrente no aporta ningún elemento nuevo que tenga que decidir la Corte, y atento, no sé si lo dije, pero atento a que la Corte ya en forma repetida, en casos sustancialmente análogos, ya dijo que esto es constitucional, me remito a esos casos análogos y rechazo el recurso o el agravio. Es decir, en 5 renglones le contestó la Corte al agravio. ¿Está bien? Otro ejemplo que me acuerdo de inconstitucionalidad, que la Corte también ya tiene doctrina, está referida, y es un poquito más actual, referida a la ley de la provincia de Buenos Aires que adhirió a la 27348 de riesgos del trabajo. ¿Se acuerdan? La 997, 14997, si no me equivoco, no me acuerdo bien el número, pero que la provincia de Buenos Aires adhería a esa reforma de la ley de accidentes de trabajo. Y la Corte, bueno, ya dijo que esto era constitucional, Marchetti para adelante, bla, bla, bla. Entonces, si hoy le plantean eso mismo, la Corte ya tiene su criterio, ya tiene su doctrina legal y directamente le contestan con un copiar-pegar, si ustedes miren, permítanme hasta la palabra. La Corte ya tiene la leyenda en la cual le va a contestar ese agravio. Y le dice en definitiva, el planteo que usted trae no es novedoso, no, la Corte ya lo resolvió en casos sustancialmente análogos, en un sentido determinado, por ende reiteramos el mismo criterio. No nos apartamos de ese criterio. ¿Está bien? ¿Cuánto tardamos? A ver. Bueno, tardamos bastante. Este es el primero de los 3 recursos casatorios de inconstitucionalidad. Pasamos al segundo, que es el de nulidad extraordinaria. Fui bastante llano, traté de ser lo más llano posible. Acuérdense, el supuesto típico, el 299.
norma local frente a la Constitución local. No planteemos cuestiones respecto de normas nacionales, porque esa la vamos a atacar, la van a atacar ustedes, por medio del recurso de inaplicabilidad de ley. Acá es una norma local frente a la Constitución local. Ese va a ser el confronte que va a hacer la Corte, para ver si estuvo bien aplicada o no la norma superior y restablecer eventualmente ¿sí? la supremacía constitucional, que es lo que pregona este recurso. Paso al segundo, recurso extraordinario de nulidad. El primero le decíamos rey, a este segundo le vamos a decir REN, ¿no? Recurso extraordinario de nulidad. Y bueno, yo tendría que arrancar parecido a lo que arranqué el otro recurso. La evidencia empírica es que la mayoría de los recursos, en este caso de nulidad, que se suelen interponer por los agraviados, por los quejosos, le vuelvo a reiterar la palabra, horrible es la palabra, pero la Corte la utiliza con frecuencia, que interponen los quejosos, no superan el primer valladar que le impone la Corte. Ya no me meto más en la admisibilidad, que ya vimos, ya está la admisibilidad del tribunal. No supera el primer valladar, que es la admisibilidad de la Suprema Corte respecto del recurso de nulidad. Y la Corte le va a decir, como venimos charlando recién, que toda vez que el agravio que trae el recurrente ha sido resuelto en casos sustancialmente análogos, les rechazan el recurso de nulidad. El recurso de nulidad tiende a dejar sin... Esto es lo que se ve, esto es lo que les dije recién, es lo que se ve con habitualidad. Tiende a dejar sin efecto aquellas sentencias de los tribunales de trabajo, en nuestro caso, que han sido dictadas en infracción de los artículos 161, mismo que el constitucionalidad, que es el general, y los específicos 168 y 171 de la Constitución de la provincia. Básicamente, entonces, 168 y 171. El 168, bueno, ahora después entramos cada caso a los dos artículos. ¿Qué les puedo decir como cuestión general del recurso de nulidad? Que el recurso de nulidad apunta directamente a la sentencia del tribunal. Que el tribunal haya cumplido con las formas que vamos a encontrar o que nos va a exigir el constituyente en esos dos artículos que les marqué, 168 y 171. Vamos a buscarla en la sentencia, por lo que queda a la vera, queda afuera del recurso de nulidad todas las cuestiones anteriores. ¿Está bien? No planteen recurso de nulidad por cuestiones anteriores que no sean a la sentencia, que se ve en forma muy recurrente. Porque las cuestiones anteriores las tuvieron que haber planteado oportunamente, no con el recurso de nulidad. ¿Está? Recurso extraordinario de nulidad es para la sentencia definitiva del tribunal. Bueno, ahora vamos a ver a qué sentencia. Dejamos al margen todo lo anterior a la sentencia. La sentencia del tribunal debe cumplir con las dos normas que dispone el constituyente, el 168 y 171 de la Constitución provincial. ¿Está bien? No podemos traer otros supuestos distintos a los que están consignados como senderos recursivos en el 168 y 171. No podemos decir, nada, para mí es nulo la sentencia por tal motivo. No, no, no. Son solamente 4 supuestos que están en esos dos artículos. No podemos ampliarlo por analogía, porque se nos ocurre a nosotros. No se puede. Como todo recurso, es restrictivo, ¿sí? De aplicación e interpretación restrictiva. Ahora bien, tenemos entonces, como les anticipé, distintos senderos por donde transitar el recurso de nulidad. ¿Dónde pongo el acento? En la sentencia del tribunal.
Fíjense que ya no digo más veredicto, ¿no? Y me cuesta no decir veredicto, supongo que a ustedes les pasa lo mismo. En la sentencia del tribunal. El primer sendero impugnativo es el de falta de tratamiento de una cuestión esencial. El tribunal en la sentencia omitió el tratamiento de una cuestión esencial. ¿Dónde estoy? Artículo 168 de la Constitución de la provincia. Este es el sendero impugnativo más utilizado por los abogados. De los 4 que vamos a charlar, este es el más utilizado en los casos concretos por los abogados que ejercen la profesión en forma liberal. ¿Por qué? Porque les permite efectuar un control de toda la sentencia para tratar de, tomando los escritos constitutivos del proceso, ver si se abordaron por parte del tribunal todas las cuestiones que le fueran oportunamente planteadas. En cambio, hay otros de los senderos de los cuales vamos a charlar que, por ejemplo, el de las mayorías, ausencia de mayorías, ausencia del voto individual del juez, ¿sí? 168 también de la Constitución. Y ahí no tenemos muchas cosas para indagar. ¿Está suscrito por el juez? Ahora, bueno, por el token, o no está suscrito. ¿Hay mayorías? No hay mayorías. No hay mucho para indagar, no hay muchas zonas grises. ¿Se entiende? En cambio, y aparte los tribunales lo advierten en forma más sencilla. Si hay mayorías o no hay mayorías, se olvidaron de firmar, no se olvidaron de firmar. Aunque les garantizo que se olvidan, ¿eh? Se olvidan los más también de firmar, ¿eh? Se olvidan. Entonces, pero en falta de tratamiento de una cuestión esencial, los abogados, ese es la llave justa para analizar todas las pretensiones y si están abordadas en la sentencia. ¿Sí está? Desde el punto de vista, ahí hay una pregunta bueno, después la vemos, no llegué a leerla. Entonces, desde el punto de vista procesal, este sendero, falta de tratamiento de una cuestión esencial, está relacionado con el principio de incongruencia. Pero ahí, por ejemplo, si sigo a ITER, él nos advierte, me dice, bueno, tengan cuidado que el vicio de incongruencia asume distintas caras y no todas son repelidas en medio del recurso de nulidad. Las únicas que vas a atacar por el recurso de nulidad son lo que se llama citra petita, resoluciones citra petita. Es decir, cuando el tribunal omitió el tratamiento de una cuestión esencial. Pero si yo soy el abogado, me agravio y entiendo que el tribunal abordó más de las cuestiones planteadas, lo voy a atacar por el recurso de inaplicabilidad de ley. ¿Está bien? Porque ese vicio de incongruencia es extra petita. Acá solamente falta de tratamiento de una cuestión esencial, pero les hago una nota a pie. ¿Ven cómo les voy relacionando los recursos y continuamente me estoy yendo al recurso de inaplicabilidad de ley, ¿no? Se fueron dando cuenta en el anterior que hablaba, no, esto no viene por este mano, va por el de inaplicabilidad de ley. Acá les estoy diciendo lo mismo, no vayan por este lado, por la nulidad, vayan por el de inaplicabilidad de ley. Bueno, entonces, únicamente voy a atacar por falta de tratamiento de cuestión esencial en ese supuesto. En ese supuesto. ¿Y cuáles son las cuestiones esenciales? Bueno, hay una doctrina muy fácil, muy conocida de la Corte. Son aquellas que dice la Corte, como doctrina legal, son aquellas que hacen a la traba de la litis y al esquema jurídico que tiene que tener una sentencia para una correcta resolución. Esa sería la doctrina de la Corte. Ahora, lo mismo que dijimos en el de inconstitucionalidad, y ni hablar en el de inaplicabilidad de ley. No puede haber un casuismo en una norma, un código en la Constitución, de cuáles son las cuestiones esenciales. Es
Es imposible, ¿no es cierto? Es imposible. Entonces, ¿dónde vamos a acudir? Y bueno, también vamos a acudir al repertorio de Juba para ver cuáles son los planteos más frecuentes y qué éxito han tenido. ¿Está bien? Los buscamos en Juba. Y ahí les puedo dar ejemplos de los últimos tiempos. Estuve chequeando esta semana. Les cuento. Y hay algunas cosas que son llamativas, de que, que el tribunal, se les pasa al tribunal, tiene tantas sentencias para hacer los magistrados, que se le pasan muchas veces, pero no por, ahora vamos a ver cuáles son las cuestiones esenciales, porque después tenemos que ver otra cosa. Se les pasan cuestiones que les han sido planteadas en los escritos constitutivos del proceso, escrito de inicio, escrito de responde, también en una ampliación de demanda, o en una reconvención. ¿Está bien? Ahí voy a buscar si las cuestiones esenciales planteadas, si yo soy el actor. Miren, a ver, ejemplos que encontré de los últimos tiempos, y en más de uno. Omitieron tratar la defensa de prescripción, lo encontré en 2 casos. Defensa de prescripción. Después, omitieron tratar. Voy a dejar los que se repiten mucho para más adelante. Acá les digo algunos que encontré y me llamaron la atención. Otros que omitió el tema de la responsabilidad de terceros, de contratistas, de contratistas o subcontratistas. Muchos de 2022, 2023 planteos de inconstitucionalidad formulados por las partes que el tribunal omitió expedirse, muchísimos, o muchos, del artículo 12 de la Ley de Riesgo de Trabajo, en una de sus versiones. Y no solamente en un departamento judicial, en muchos departamentos judiciales lo vi esto, omitieron abordar o dar su opinión respecto de un planteo de inconstitucionalidad de una norma. Y esto me permite ingresar en lo que se llama la nulidad parcial o nulidad total de la sentencia. Es frecuente, entonces, ustedes lo saben más que yo, que el accionante interponga más de una presentación en su escrito constitutivo, en su escrito de inicio. ¿No es cierto? Ahora, después nos podemos encontrar con que el tribunal no abordó una de esas pretensiones articuladas por el accionante. Una de ellas. Ahora, ¿cómo la tengo que atacar si yo soy el abogado? ¿Por medio del recurso de nulidad o por medio del remedio de, no sé, aclaratoria? La Corte tenía un criterio hasta entrado este siglo, si ustedes quieren, hasta hace 20 años, que si la cuestión que había omitido el tribunal era una acción independiente, pero que no tenía gravitación, no tenía incidencia con la cuestión central, el agraviado debía canalizar su cuestionamiento, su cuestionamiento, así no digo queja, su cuestionamiento por medio del remedio de la aclaratoria. ¿Sí? A ver, no sé, despido sin justa causa. Lo central tal vez sea si hubo o no hubo injuria, bla, bla, bla. Pero a su vez, el agraviado también exige no solamente el 245, sino también pide el preaviso, vacaciones y aguinaldo. Imaginemos que el tribunal, porque también lo encontré, que se olvidó de abordar el tema de las vacaciones proporcionales, 150 y pico de la LCT. En ese caso, en el siglo pasado, la Corte tenía entendido como doctrina legal que el agraviado debía subsanar esa cuestión por medio de la aclaratoria, pero no por medio del recurso de nulidad, que quedaba restringido a si la cuestión omitida tenía incidencia
sobre el tema central del proceso. Sin embargo, esa doctrina fue revisada en este siglo y hoy la Corte, en muchos precedentes ya como doctrina legal, tiene entendido que la parte tiene el derecho de interponer la aclaratoria, pero si quiere, tiene el derecho de interponer el recurso de nulidad directamente. Porque habla de un exceso de rigor la Corte, que tal vez dice, no me acuerdo en qué causa, que puede ocurrir que se le haga perder mucho tiempo al recurrente transitar por la vía de la aclaratoria y luego recién entrar en la nulidad. Y cuando quiere entrar en la nulidad extraordinaria, tal vez se le hayan pasado también por negligencia de él los plazos. Entonces, cualquiera sea la pretensión, el accionante o el legitimado pasivo, según quien quiere interponer el recurso de nulidad, tiene el derecho de utilizar la aclaratoria, pero también tiene el derecho de interponer directamente el recurso extraordinario de nulidad. Ahora, las consecuencias son distintas, porque si la cuestión tiene incidencia con la principal y tiene razón el agraviado, la Corte le da la razón al agraviado, ordena la nulidad de toda la sentencia. ¿Me siguieron? En cambio, si es una cuestión que no tiene gravitación o incidencia con la cuestión principal, el caso es el de la inconstitución, que no abordó la Corte, el tribunal no se pronunció sobre una cuestión, un planteo de inconstitucionalidad de una norma. Si la Corte le hace lugar al recurrente, previo a ir al procurador, se los reitero porque no se los dije de entrada, previo a ir al procurador, va a dictar lo que se llama una nulidad parcial de la sentencia. Es decir, la nulidad solamente va a ser en la parcela del agravio. En este caso, se devolvería el expediente a efectos de que dicte solamente que aborde este planteo que la Corte entiende no fue tratado por el tribunal, la declaración de inconstitucionalidad. Lo demás queda al resguardo, no se toca, vamos a decirlo vulgarmente. ¿Me siguieron? Pero ahora vamos a lo más importante. No cualquier cuestión esencial acarrea la nulidad de la sentencia. Debe ser, escuchen estas dos palabras, por descuido o inadvertencia del tribunal. Por descuido o inadvertencia. Es decir, si el tribunal no trató una cuestión por el razonamiento que siguió el tribunal en su sentencia, bueno, no hay omisión. ¿Sí? No podemos atacarla por nulidad. La atacaremos por inaplicabilidad de ley, pero no por nulidad. ¿Me siguieron, no? ¿Ven cómo me voy siempre al RIL? Me voy al RIL siempre, al de inaplicabilidad de ley. Segundo, si la cuestión fue abordada en sentido implícito por el tribunal o en sentido negativo, no la puedo atacar por el recurso de nulidad, porque fue abordada en sentido negativo a tu pretensión. O tercero, si no fue abordada porque quedó sujeta a una cuestión prevalente, tampoco. Un ejemplo, a ver, un ejemplo de tonto, así lo entendimos todos. Imagínense que el trabajador reclamó indemnización por despido, porque estaba trabajando en negro, reclama todo lo relacionado con el despido y a su vez reclama en el mismo expediente un accidente de trabajo. ¿Está bien? Conforme a la ley de riesgo, qué sé yo, no importa. Y el tribunal le rechaza la demanda porque dice, no acreditaste la relación de linaje laboral. Entonces después no puede venir este trabajador agraviándose
diciendo, bueno, pero no me abordaste el accidente de trabajo. Más vale, no te abordaron el accidente de trabajo porque te rechazaron, no hubo relación de linaje laboral. Esa pretensión quedó sometida a otra cuestión anterior. ¿Está bien? Si yo discrepo con respecto a la aplicación, al acierto o desacierto, bueno, lo voy a hacer por el RIL, ¿sí? Pero acá es una omisión por descuido, el tribunal se descuidó, no se dio cuenta, se le pasó. ¿Mm? Este es el sendero, entonces, el que les vuelvo a decir, que más utilizan los profesionales que ejercen la profesión en forma liberal. El segundo sendero es el de falta de fundamentación legal. Entonces, primero acuérdense, omisión de tratamiento de una cuestión esencial, por descuido o inadvertencia del tribunal, no cualquier cuestión esencial. ¿Se dan cuenta que son recursos muy restrictivos? ¿Se van dando cuenta ustedes? No es para cualquier cosa, decir, bueno, una cuestión esencial, listo. No, pero pará. Fíjate todos los límites que le pusiste a esa cuestión esencial. Segundo, entonces, falta de fundamentación legal. Me voy del artículo 168 e ingreso al artículo 171 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. Hay un principio general que todos hemos estudiado o que todos ya lo conocemos, que en un Estado de Derecho prima la voluntad de la ley, no la voluntad ni del soberano ni de los magistrados, prima la voluntad de la ley. Entonces parto de esa base para la fundamentación legal. Procesalmente, este sendero impugnativo está relacionado con el derecho de defensa que no puede ejercer la parte por medio del recurso de inaplicabilidad de ley. Al estársele vedado el derecho de defensa por medio del recurso de inaplicabilidad de ley, voy a poder utilizar el recurso de nulidad por falta de fundamentación legal. ¿Qué quisiste decir con eso tan rebuscado? Lo que les quiero decir es que el recurso de nulidad es un recurso de excepción, es residual. Cuando no puedo interponer el RIL y el de inaplicabilidad de ley, interpongo el REN. ¿Y cuándo no vas a poder interponer el recurso de inaplicabilidad de ley? Bueno, cuando afecta tu derecho de defensa. ¿Y cuándo se ve afectado tu derecho de defensa para el constituyente y en ese artículo 171? Bueno, el supuesto es cuando la sentencia del tribunal carece de fundamentación argumentativa, carece de la invocación de los preceptos legales pertinentes. Ese es el único supuesto. ¿Me siguieron? Ahora, si el pronunciamiento, si la sentencia está fundada, el desacierto o no de esa fundamentación, si es adecuada o no, no la puedo traer al recurso de nulidad. La voy a recurrir por el de inaplicabilidad de ley. ¿Me siguieron, no? Entonces, ¿ven el carácter residual que yo les trato de manifestar? Mira, cuando no te queda otra alternativa, bueno, recién ahí vas a poder fundar el REN en el 171. Falta de fundamentación legal. No es cualquier falta de fundamentación legal. Es cuando esa sentencia carece de los preceptos legales pertinentes, de todos. No es, solamente aparece fundada en la arbitrariedad del magistrado. A priori. ¿Está? A priori. Porque el magistrado inclusive puede fundarla no en una norma, sino en los principios generales de la materia o en los principios generales del derecho. ¿Está? No solamente es artículo tal de la ley tal, no. Los principios generales también, ¿está? Sirve de fundamentación.
Yo traté de buscar alguno de nuestra disciplina y la verdad que no encontré ningún precedente de corte, hasta donde yo busqué, hasta donde yo busqué, en el cual el fallo del tribunal, el fallo, porque estábamos hablando con las leyes anteriores, del tribunal se haya fundado en los principios y el recurrente se haya agraviado en eso y la Corte le haya dicho, no, mirá, no solamente es que te diga artículo tal, es artículo, pero también puede ser en los principios. Pero sí lo encontré en materia civil. Ahí estaba fundado en dos principios, seguridad jurídica y el principio de preclusión. Y la Corte le dijo, está bien, ¿no? Es decir, le rechazó el recurso al agraviado, pues estaba fundado la sentencia, ¿sí? En principios. Entonces, les reitero, el desacierto o eventual desacierto de esa fundamentación normativa por parte del tribunal, yo la voy a canalizar por el recurso de inaplicabilidad de ley, pero no por el recurso de nulidad. ¿Está bien? Y yo también, de la misma manera que ustedes están planteando, decir, ¿por qué hicieron esto? Porque yo me lo planteé también, ¿eh? Y no le encontraba la vuelta. ¿Por qué siempre te vas al recurso de inaplicabilidad de ley? Y la respuesta me la dio ITER. Algunos dicen HITER, o ITER, ¿no? ITER, que era un ministro de la Corte. Que los libros de recursos extraordinarios son muy seguidos por todos nosotros. Ahora hay uno más nuevo, que es el del doctor Temperoni, pero el del doctor ITER es el libro de recursos extraordinarios. Y Hitters me da la respuesta. Dicen, mira, no es porque el constituyente fue caprichoso, es para hacerle ganar tiempo al recurrente. ¿Por qué? Porque si el recurrente tiene razón y yo le estoy dando preeminencia al recurso de inaplicabilidad de ley, la Corte directamente va a dictar sentencia. En cambio, si yo le doy valor al recurso de nulidad frente al de inaplicabilidad de ley y el recurrente tiene razón, la Corte tiene que mandar el expediente al tribunal para que dicte sentencia. Y le hacemos perder tiempo al agraviado, que tiene razón. ¿Me siguieron? Es por una cuestión práctica, nos dice Hitters, y di que lógica, agrega como palabra. ¿Entendimos este segundo sendero impugnativo? Entonces, el primero, falta de tratamiento de una cuestión esencial, 168. Segundo sendero impugnativo, 171. Falta de fundamentación legal. Vamos al tercero. Vemos el 3 y el 4, lo vemos todos juntos. Porque si se nos están yendo, ya pasamos y media y no llegamos al tercero todavía, al tercer recurso. El 3 y el 4 lo vemos juntos. Incumplimiento en la formalidad del acuerdo, y ahí les voy a hablar un poquitito de recursos con la ley 11653, porque hoy ya tenemos, el acuerdo ya desapareció y directamente tenemos sentencia, no tenemos más veredicto y sentencia. Y después vamos a pasar a la ausencia de voto individual y mayorías. Hasta la ley 11653, entonces teníamos que el acuerdo, es decir, cómo un tribunal se autoconvocaba, debatía y resolvía las distintas cuestiones, era por medio del veredicto, en el cual se planteaban las cuestiones sometidas por las partes, y en ese acuerdo valoraban las pruebas. Y luego, una vez que el veredicto ya habían planteado todas las cuestiones, esto es un mundo ideal, ¿no? Obviamente, la doctora López Bellot nos lo va a decir, pero esto sería un mundo ideal, que después de la vista de causa se reunían los tres magistrados, dice el libro de Comadira, se reúnen los tres magistrados a debatir las cuestiones, libro anterior, con la 11653, a debatir las cuestiones de hecho. Pasa, Guillermo. Bueno, ahí está. No con las cuestiones que a simple vista ya conocemos nuestros criterios,
Pero cuando hay alguna cuestión dudosa, lo primero termina la audiencia es charlar para ponerse de Es el momento acuerdo o ideal. no. Sí, 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 pasa. Por ahí no se ve Perfecto. porque al no advertirse las disidencias, siempre que se terminan resolviendo, la gente no sabe que nosotros charlamos bastante sobre la sentencia. Perfecto. Bueno, y después pasamos a la sentencia, que es cuando se pasaba la sentencia, que aplicaba el derecho a esos hechos probados o no en el veredicto. Distintos plazos para cada uno de los estadios y los planteos de nulidad que se traían por incumplimiento de la formalidad del acuerdo eran de los abogados, ¿no? Que se decía que en algunos casos en el veredicto se resolvían cuestiones de derecho y en otros que en la sentencia se valoraban la prueba. Entonces todos esos recursos eran como transgrediendo el artículo 168 de la Constitución de la provincia, la formalidad del acuerdo, y la Corte directamente les rechazaba esos recursos a los abogados, arrancaba diciendo que, bueno, podía ser desacertada la metodología adoptada por el tribunal, pero sin embargo se les rechazaba el recurso de nulidad porque no se impedía ese obrar del tribunal, no les impedía interponer el recurso de inaplicabilidad de ley. Volvemos una vez más con el recurso de inaplicabilidad de ley. Como ven, hablamos más del recurso de inaplicabilidad de ley que de los demás. ¿Está? Todo lo tenemos que canalizar por el recurso de inaplicabilidad de ley, salvo las excepciones que vamos marcando. En otros casos, los planteos de los recurrentes versaban en que el tribunal no había respetado los plazos y las formas, puntualmente los plazos, que exigía en ese momento la ley 11.653, 5 días, si no me equivoco, para el veredicto, hasta 20 para la sentencia. Y se tomaban más tiempo los tribunales y había planteos de nulidad diciendo que, bueno, se alteraba o no se cumplía con el 168 de la Constitución, y la Corte ahí les ha dicho a los recurrentes que los plazos del 168 son para las partes para interponer sus pretensiones, no para los tribunales para resolverlas. ¿Sí? Y les rechazaba el recurso de nulidad. Finalmente, entonces, ¿qué nos importa acá? Nos importa el voto. Ahora ya tenemos con la 15.057 directamente la sentencia. ¿Sí? No hay más veredicto. Directamente todo lo tenemos condensado en la sentencia. Por ende, ahí lo que vamos a buscar entonces es las mayorías y el voto individual de los magistrados. Y cuando hablamos de mayorías, es importante que entendamos que no nos importa la opinión de los magistrados en forma individual. Lo que nos importa es la opinión del tribunal, es decir, de la mayoría del tribunal. La mayoría del tribunal es lo que dota de validez al acto jurisdiccional, a la sentencia. ¿Está? Y cuando hablamos de mayorías, no estamos hablando de mayorías numéricas o estamos hablando de que los dos votaron por la afirmativa. Estamos hablando de mayorías argumentativas. Cuando los votos de los distintos magistrados, se pueden sumar. Cuando no son contrapuestos. ¿Me siguieron? Esa es la mayoría que vamos a buscar. Y pasamos al tercer recurso, que es el de inaplicabilidad de ley. Como vieron, hablamos más del de inaplicabilidad de ley que el de nulidad y de inconstitucionalidad. Pero ahora vamos a hablar de un tema en particular, el de inaplicabilidad de ley, que está relacionado con el tema del monto mínimo. A ver, recurso de inaplicabilidad de ley. Vamos a situarlo. ¿Dónde lo situamos? Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 161. Muy bien, ¿dónde más? Código de Procedimiento Civil y Comercial, a partir del 278 en adelante. Vamos a encontrar el RIL. A diferencia de los dos anteriores, que ya se los anticipé, pero ahora se los refresco. A diferencia de los dos anteriores, el recurso de inaplicabilidad de ley
va a tener que sortear un monto mínimo. Entonces, en el de nulidad no teníamos lo que se llama summa gravaminis, un monto mínimo. En el de nulidad tampoco. Acá sí, acá tenemos un monto mínimo. Además del depósito, que si es el demandado que interpone el recurso de inaplicabilidad de la ley, va a tener que cumplir, tenemos que analizar el tema del monto mínimo. Estoy en el artículo 82, si no me equivoco, de la 15057. Y se nos habla, si no es 82, estoy en el 83. Todavía no estoy familiarizado eficientemente con uno de los dos artículos de la ley 15057. Y se nos habla de un monto mínimo. El recurso de inaplicabilidad de ley entonces debe superar 500 IUs. 500. ¿Y eso de dónde salió? ¿Qué es todo eso a lo cual usted está haciendo mención? Bueno, ese valor, que es el IUs, nosotros lo vamos a tomar de la ley arancelaria de abogados de la provincia de Buenos Aires. Si no me equivoco, es el artículo 9, que nos dice que un IUs equivale al 1% de la remuneración bruta de un magistrado de primer o única instancia. El 1%. Muy bien. Ese es un IUS. Y si me voy al artículo 82 o 83, uno de los dos, que no me acuerdo bien cuál es, dice, tengo que pasar 82. 82, perfecto. Sí. Tengo que superar 500 IUs. Entonces, por acá me traje mi machetito, para que ustedes sepan cuánto está el IUs hoy. 38.381. 38.381, y si lo multiplico por 500, me da 19.190.000 pesos. ¿Está bien? Sí, Entonces, perfecto. ese es el monto mínimo, chicos y chicas, que nosotros tenemos o que ustedes que ejercen la profesión tienen que conocer. Primero, mañana tienen que hacer un recurso. El monto mínimo, esto de IUS, lo buscan en la página de la Corte. ¿Sí? Hay una parte que dice IUS, y ahí van a encontrar este monto mínimo. Hoy ya sabemos que son 19 millones. Entonces, una cosa va a ser si el recurso supera los 19 millones y otra cosa es si el recurso no supera los 19 millones. Es otro mundo aparte. Son dos cosas distintas, aunque formen parte del mismo recurso de inaplicabilidad de ley. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, lo primero que ustedes van a tener que indagar es buscar el monto mínimo para recurrir. Eso es 500 IUs del artículo 82. Vamos a ejemplificarlo. Ustedes ya saben que tienen que pasar 500 IUs, es decir, hoy 19 millones. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, vamos a ejemplificarlo. Vamos a hacerlo bien fácil para que todos lo entendamos. Porque esto es lo central y este es el error, es un error frecuente. Actor y demandado. Vamos que el que quiere interponer un recurso es el actor trabajador, ¿no? Vamos a hacer actor trabajador. ¿Cuál sería la hipótesis que más fácil? Y bueno, que el tribunal le rechazó la demanda. Entendió que el trabajador, que el accionante, no acreditó la relación de linaje laboral. ¿Está bien? Por ende se la rechazó íntegramente. Vamos a un ejemplo fácil. Muy bien. Entonces, el actor se siente agraviado y quiere recurrir ante la Corte por medio del recurso de inaplicabilidad de ley, porque entiende que el tribunal valoró absurdamente la prueba. No sé, vamos a decir algo sencillito. Entonces, ¿de dónde yo busco los 19 millones? ¿Hoy qué día es, chicos? A ver, hoy es 6 del 5, enero, febrero, marzo, abril, 6 de mayo, ¿bien? 6 de mayo del 25. ¿A dónde busco? Hoy ya sé que el valor del mínimo, ese valor mínimo de los 19 millones, me faltó agregarles, yo lo tengo que tener en cuenta al momento de interponer el recurso.
al momento de interponer el recurso. Que puede cambiar. Cambia todos los meses, porque Claro. todos los meses la Corte dicta una acordada que corrige el monto mínimo en función del salario del magistrado. ¿Está bien? Entonces, ¿a la qué fecha yo busco el monto mínimo? Acuérdense, yo soy el abogado del trabajador. Al momento de que voy a interponer el recurso. Imagínense que era marzo, 19 millones. ¿Dónde busco los 19 millones? En la demanda. Voy a la demanda y ahí veo cuánto fue la liquidación, cuánto fue la petición, relacionado con la petición del actor. Tengo que superar los 19 millones. ¿Me siguieron? Primer análisis. Primera crítica que me hacen todos los abogados, todos mis amigos me dicen, bueno, pero vos fíjate, estás comparando peras con bananas, Guillermo. ¿Por qué? A ver, porque estás hablando, se los dije fácil, para congraciarme con ustedes, para que digan, qué bien. La Corte no piensa esto que les voy a decir ahora. Porque estás hablando de valores que no son homogéneos. Estás hablando de que el recurso, el valor que vos vas a tener que superar, lo tenés que tomar a la fecha de interposición del recurso, pero el monto mínimo lo tenés que sacar de una demanda que capaz que la presentaste hace 2 años, pero tal vez la presentaste hace 10 años y la sacaste de paralizado. Y en el medio hubo no sé cuánto tiempo de inflación. Por ende, los dos conceptos no son homogéneos. ¿Me siguieron? Bueno, ¿qué le dijo la Corte? ¿Qué dice la Corte como doctrina legal? El valor del litigio, en mi ejemplo, se toma de la demanda sin actualizar. Sin actualizar. Por ende, cuando me hacen los planteos, mis amigos, y yo hasta los puedo compartir. A ver, yo hasta los puedo compartir. ¿Cómo hacemos para pasar 19 millones? ¿Cómo hacemos, no? Con un valor de una demanda, con la inflación que hubo en el país. Bueno, si sabemos la opinión de la Corte, ya el sendero, repito palabras de la nulidad, el camino que yo debería tomar sería vía legislativa, tratar vía legislativa de que se reforme esto. ¿Me siguieron? Lamentablemente, hace 5 años, o no sé cuándo, se formó la comisión de toda gente proba y muchas conocidas nuestros, y bueno, era el momento propicio para esto discutirlo y para cambiarlo. Bueno, no sé por qué motivo no se logró. Debe haber algún motivo. Pero lo concreto es que la Corte ya tiene su opinión. Rechazada íntegramente la demanda, el actor interpone el recurso de inaplicabilidad de ley, el valor del litigio se toma al momento de interponer el recurso, se toma conforme a la demanda sin actualizar. ¿Entendimos primer supuesto? ¿Cómo hacen para pasar 19 millones? No sé. Sin actualizar. Segundo, vamos a un segundo ejemplo. Que la demanda haya prosperado, qué sé yo, parcialmente. Parcialmente prosperó la demanda del trabajador. Vamos al mismo ejemplo ese que les di, que era bien tonto, bien burdo, y así lo entendíamos todos. Interpuso por el 246, por el despido sin justa causa, y también aprovechó y pidió que hubo la reparación por un accidente de trabajo conforme a la ley de riesgo de trabajo, es decir, la norma sistémica. Y el tribunal le hizo lugar a la pretensión relacionada con el despido sin justa causa, todos los rubros que la acompañaban, pero le rechazó el reclamo por accidente de trabajo. ¿Me siguieron el análisis? Entonces, ustedes son los abogados del actor y quieren interponer el recurso de inaplicabilidad de ley porque entienden que el tribunal valoró absurdamente la prueba cuando les rechazó el accidente de trabajo, cuando el tribunal dijo que ustedes no habían probado la relación de causalidad, qué sé yo. Muy bien. ¿De dónde tomo los 19 millones? Tengo que pasar 19 millones, acuérdense, a la fecha de interposición del recurso, hoy, a la fecha de hoy 19. Si mañana hay otros valores, el valor que sea, el monto mínimo a la fecha del recurso. Bueno, también de la demanda, pero solamente ya respecto de los agravios
que llevo a la corte. En este caso, los agravios versan sobre el accidente de trabajo. ¿Me siguieron el análisis? Ya no es ni el capital de condena, ni el monto de demanda global. Es el monto de demanda solamente por el accidente de trabajo. Y obviamente, sin actualizar. Segundo ejemplo. ¿Me siguieron el segundo ejemplo? ¿Ven cómo van cambiando el monto mínimo, el monto del litigio? Y después, vamos a un tercer ejemplo del actor y después pasamos al demandado. A ver, viene el actor pidiendo, qué sé yo, el tribunal hizo lugar a la demanda, 245, no sé, accidente de trabajo, lo que sea, hace lugar a la demanda, a todas las pretensiones, hace lugar íntegramente a la demanda, y el trabajador se agravia de los intereses que determinó el tribunal. Muy bien. Y quiere interponer recurso de inaplicabilidad de ley. Yo sé que tengo que pasar al día de hoy 19 millones. ¿Cómo hago para pasar 19 millones? En ese caso, es importante que ustedes, como agraviados, representando al trabajador, le expliquen a la Corte, primero, cuánto determinó el tribunal, 2 pesos de intereses, y cuánto quieren ustedes, 5 pesos. Le tienen que explicar cómo llegan a estos 5 pesos, por qué llegan a estos 5 pesos y cuál es la fórmula que utilizan para llegar a los 5 pesos. No es arbitrario. No pueden ustedes, porque quieren reclamar en concepto de intereses conforme una tasa o lo que ustedes quieran decirme, sino que se lo tienen que explicar. Y en ese caso, el valor del litigio, chicos y chicas, es la diferencia, los 19 millones, lo tengo que tomar, la diferencia entre lo que concedió el tribunal y la pretensión recursiva del agraviado. Solamente en materia de intereses, en mi ejemplo. Tengo que pasar 19 millones. ¿Me siguieron este tercer ejemplo? La diferencia. ¿Está bien? Tengo que pasar los 19 millones. Vamos al demandado, va a dar ejemplos del demandado. Y después vemos qué pasa cuando no pasamos los 19 millones. Ahora tenemos que después ver qué pasa si no los pasamos. 19 millones, recuerden, al valor de hoy, 500 US. Acuérdense, 500 US. Vamos al ejemplo del demandado. Lo condenaron al demandado. El tribunal lo condenó lo condenó y viene el demandado a interponer recurso de inaplicabilidad de ley. ¿Está bien? Y el demandado sabe que tiene que pasar los 19 millones. Muy bien. ¿De dónde y cómo tomo los 19? Es decir, las distintas expresiones numéricas para ver si sorteo o no sorteo ese valladar que me pone los 500 US, del capital de condena. Capital de condena. ¿Sí? ¿Vieron? Por todo ello el tribunal resuelve condenar a fulanito de tal, DNI tanto, a pagar la suma de pesos en concepto de 245, pum, 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 pum. Bueno, capital de condena. Ahora les agrego, sin actualizar, sin intereses. Capital de condena. Ese capital de condena tiene que sortear el valladar de los 500 US arancelarios. ¿Mm? En el caso de que sea una condena parcial, lo mismo. Y en el caso de los intereses, lo mismo también que vimos recién. Lo condenaron a pagar intereses y él entiende que los intereses a los cuales que es lo que estamos viendo en la actualidad, que lo condenaron actualmente los tribunales son exorbitantes. ¿Sí? Entonces interpone recurso de inaplicabilidad de ley. Muy bien. Él tiene que explicar, lo tiene que fundamentar, tiene que decir, bueno, ¿por qué es exorbitante en su criterio? ¿Y cuánto en definitiva debería tener que pagar?
¿Está? Entonces, en el cuánto él debería tener que pagar en su criterio con lo que determinó el tribunal en concepto de intereses, la diferencia tiene que superar al día de hoy esos 19 millones. ¿Está bien? Que es el monto mínimo o los 500 IUs, para hacérselos también más gráfico. Difícil, ¿no? Pasar 500 IUs, difícil pasar 19 millones. Ahora, ¿qué pasa si no sorteo actor o demandado? El valladar de los 500 IUs, valores de hoy, 19 millones. El recurso interpuesto de inaplicabilidad de ley va a ser analizado lo que se llama en el marco de la excepción que establecía el artículo 55 anterior, hoy artículo 82. Va a ser analizado en el marco de la excepción. ¿Qué significa que va a ser analizado por la Corte en el marco de la excepción? Que la Corte únicamente va a analizar si la doctrina legal denunciada por el recurrente transgrede la de la Corte en el caso concreto. Entonces, ¿qué es lo que se ve frecuentemente? Primero, ¿qué es doctrina legal? ¿Qué doctrina legal va a analizar la Corte? Entonces, a ver si nos quedó claro. Si yo no paso el valladar de los 500 IUs, la Corte lo único que se va a preocupar es ver qué doctrina incluye en el recurso el recurrente y si esa doctrina que el recurrente denuncia como transgredida, como vulnerada, verdaderamente ocurre, verdaderamente se vulnera. Muy bien. ¿Qué doctrina? La doctrina de la Corte de la Provincia. No la doctrina de Buenos Aires, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Menos alguna doctrina de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo o de otro tribunal superior de otra provincia. Ni se molesten en citarle a la Corte doctrina de Buenos Aires, para hacérselo fácil, ¿no? O doctrina de Córdoba, Santa Fe o de tal sala de la Cámara, porque no la mira la Corte. No la mira. Les digo cómo hacen. El recurso está en la computadora. Con fibrón amarillo, la Corte va subrayando las doctrinas que van citando. No pasamos el valladar, acuérdense. Entonces, con fibrón amarillo pinta las doctrinas de la Corte que denuncia el agraviado y todas las doctrinas que trae de Buenos Aires, de la Corte Nacional, de otras provincias, las pintan con rojo. No las mira. Miran las de amarillo. La doctrina legal de la propia Corte. ¿Me siguieron eso, no? Esa es la doctrina legal de la provincia de Buenos Aires. Y se analiza si se vulnera o no se vulnera, en el caso concreto, esa doctrina. Pero hay más restricciones. Como ven, si no pasamos los 500 IUs, es totalmente restrictivo. Nos quedamos en analizar si la doctrina que denunciamos se transgrede. ¿Nos podés dar algún ejemplo donde hayas visto que doctrinas de la Corte de la Provincia fueron receptadas por la Corte por medio de recursos de inaplicabilidad de ley? Sí, intereses, la tasa de intereses. No sé, ¿se acuerdan de Ginossi, esos precedentes? Bueno, la Corte continuamente quería que alineara a todos los tribunales, entonces hacía lugar a todos los recursos que se denunciaban Ginossi, por decirles algo. Marchetti ahora, ¿sí? Pero estamos hablando de casos muy restrictivos. Solamente les vuelvo a decir, ustedes se van a esforzar en hacer un recurso de 50 hojas. Y la Corte, con un fibrón amarillo con la computadora, en la computadora va a pintar las doctrinas en amarillo. Y solamente va a mirar las doctrinas, si se transgreden o no se transgreden en el fallo del tribunal. ¿Está? Es muy restrictivo, pero es más restrictivo aún. Porque no cualquier doctrina es. Doctrina que tiene que estar referida a cuestiones de fondo. Y la tasa de interés se entendía como cuestión de fondo porque se extraía del Código Civil, del Civil y Comercial. ¿Me siguieron? Tiene que ser doctrina de la Corte
referida a la relación sustancial, lo van a encontrar ustedes, es decir, de derecho de fondo. Pero no tiene que ser doctrina referida a normas adjetivas o procesales, porque esas son cuestiones de hecho y prueba que los magistrados son soberanos. Y la Corte, en las cuestiones de los magistrados, ¿cuáles son las cuestiones de los magistrados? Justamente valorar cuestiones de hecho y prueba y resolver. La Corte no se mete ahí. No se mete. ¿Está bien? Solamente doctrinas referidas a cuestiones sustanciales, es decir, de derecho de fondo. Finalmente, porque ya los volví locos con todo esto. Y nos pasamos bastante. Bueno, finalmente, ¿qué pasa cuando supero los 19 millones? Bueno, si supero el Valladar... No hay Dale. apuro, Guillermo, tranquilo. No hay apuro. Bien. ¿Qué pasa cuando sorteo como agraviado el Valladar de los 500 IUs? Bueno, en ese caso la Corte analiza el recurso de inaplicabilidad de ley sin restricción. Todas estas restricciones que fuimos marcando no las vamos a tener. Y ahí la Corte directamente va a analizar con más detenimiento el recurso. Ahora, puede ser que supere los 19 millones en función de esto que estuvimos charlando, o puede ser que el agraviado haya traído un planteo de inconstitucionalidad, que no sé, se vulneró tal norma en cuanto a su constitucionalidad. Lo concreto es que la mayoría de estos recursos que superan el valladar de los 19 del monto mínimo, la discusión, el análisis va a pasar por si el tribunal valoró o no valoró absurdamente la prueba. Eso es lo que se ve en la práctica. A ver, la Corte no entra a analizar cuestiones de hecho o de derecho, salvo que el tribunal haya cometido absurdo en la valoración de la prueba. El tema del absurdo es una creación jurisprudencial, no está en el Código de Procedimiento. Entonces tenemos que saber qué es el absurdo para la Corte. La Corte de la provincia nos cuenta que, como doctrina legal, o nos dice como doctrina legal, que el absurdo es un error palmario y fundamental en la apreciación de la prueba. ¿Sí? Por supuesto que no es nada sencillo esto. Como principio general, los jueces, los tribunales son soberanos en la valoración de la prueba, por supuesto. Eligen los medios de prueba, los seleccionan, los jerarquizan. Ahora, todo tiene un límite. El límite es el absurdo. Ahora, el absurdo no solamente tiene que ser invocado por el recurrente, tiene que ser demostrado. Y por supuesto que no es tarea sencilla demostrar que el tribunal obró en forma absurda en esa valoración de las probanzas, de las pruebas. Indudablemente, con esta nueva ley 15057, al tener que quedar las audiencias de vista de causa grabadas, bueno, parecería ser de que los recurrentes podrían discutir un poco con más fuerza las pruebas orales. Pero lo que ocurría antes, con la 11653, es que venían los agraviados, pasaban el monto mínimo y aducían que el tribunal había incurrido en absurdo en la valoración de la prueba oral. ¿En qué prueba? Bueno, en la valoración de los testigos. Todos los testigos habían dicho que había habido relación laboral y después nos encontramos que el tribunal en el veredicto dijo que no había relación laboral. El abogado interponía recurso de inaplicabilidad de ley. Ahora, no lo podía probar porque del acta de la audiencia lo único que figuraba es que había venido José Pérez, Menganito y Sultanito, pero no que habían dicho Sultanito, Menganito y no sé quién más habíamos dicho. Entonces, todo eso había quedado en la conciencia del magistrado. Acuérdense que era el método de valoración de la prueba. Todo en la conciencia. Por ende, la Corte no podía
no podía decir nada, estaba atado de pies y manos. Ahora parecería ser que con las audiencias filmadas, bueno, ya se podría analizar de otra manera el tema del absurdo en la prueba oral, que es donde muchos abogados ponían el acento. O, por ejemplo, ¿dónde más se plantea con frecuencia o se planteaba el absurdo? No sé, les doy un ejemplo, para que ustedes vayan tomando los ejemplos. Cuando el accionante pedía el 132 bis, ¿sí? De la sanción culminatoria de la ley de contrato de trabajo, que ahora está derogada por la ley bases. Bueno, en ese caso los abogados planteaban que el tribunal, cuando le rechazó el 132 bis, había valorado absurdamente la pericia contable y la pericia informativa, porque las hojas del ANSES que se habían acompañado y que se habían, por medio del oficio respectivo, decían que no se habían hecho los aportes o las contribuciones. Eso era muy frecuente también, esos planteos, ¿sí? Pero indudablemente acreditar el absurdo por parte del accionante, ya sea actor, ya sea demandado, no es tarea sencilla. Bueno, pero igual, Marina, estoy con esto cerré, ¿eh? Cerré. A ver, ¿estoy bien? Son y cuarto. Ahí, vamos a las preguntas, ¿te parece? No vi preguntas, a ver, bueno, una pregunta que dice, que hace acá un colega, dice, buenas tardes, ¿la Corte Suprema puede cambiar la doctrina legal del fallo Marchetti o de otro fallo? ¿En qué momento? ¿Cómo se produce el cambio de doctrina? Sí, puede. Puede, El puede tema, cuando tiene el caso. claro, eso es como cualquier superior tribunal. Los superiores tribunales no dictan pronunciamientos en abstracto, obviamente. Claro. Todos ahí nos acordamos a Gorosito, Aquino, todos los fallos de Corte de Nación. En abstracto nada. Puede. Para responderle un poquito un poquito más al compañero? Hoy la Corte está desintegrada. Hoy hay 3 ministros de la Corte, ¿sí? Entonces, faltan para empezar 2 ministros. Cuando esté integrada la Corte, tenemos que ver cuál es la opinión que traigan estos 2 ministros nuevos. Tal vez traigan opiniones de avanzada, novedosas, y todas estas cuestiones que estuvimos charlando sean cuestiones del pasado. Básicamente esa que les comenté de esos conceptos cuando hablamos del valor mínimo, de que tomamos el valor de la demanda, capaz del 2000, una demanda del 2000, y al valor de hoy, valor monto mínimo de junio del 2025. Y estamos hablando de valores no homogéneos. Capaz que vienen 2 ministros que traen otra opinión, y les respondo también diciéndoles que el doctor De Lázari, que fue ministro de la Corte, falleció, tenía esa opinión, tenía que ser el monto de demanda, pero actualizado, porque eran valores distintos. Pero en los votos, que los tendría que buscar porque no sé ni dónde están, les digo, pero sé que De Lázari era de esta opinión, pero en 2 causas fueron, en 2 causas, que las tendría que buscar, no las tengo, porque ya no son doctrina legal. Eran la opinión personal de un Sí, ministro. ¿Me siguieron? No era la sí. opinión de la Corte, era de un ministro. La Corte decía que no. La opinión del Yo monto de demanda, punto. creo que hay una excepción que es cuando la parte planteó la inconstitucionalidad de la ley de actualización. Entonces, en ese caso, el Claro, agravio también. podría ser pero habría que ver también que, o sea, porque como al estar con lo que surge del fallo Barrios, que no hay una única forma de actualizar, no hay una sola forma, también cuál es la que comprende la Corte que sería pertinente en ese caso concreto, porque también el planteo tendría que Se está ser, analizando todo eso.
Claro, yo calculo que sí y podría ser si Sí. está justo, pero bueno, no es algo No, fácil. Marina, a ver, yo en algunas cosas me hice el burro. Esta es Claro, una. no, Porque no, porque todavía no está eso, no está. no. Todo Y lo que está después, relacionado claro, y después una cuestión como para tener clara, qué es lo que más vemos en en la diaria, digamos, en todos los expedientes que son sistémicos por accidentes, enfermedades, lo que suele pasar es que el agravio suele estar conformado por la forma en la que el tribunal calculó el IBM, es decir, en términos generales, el agravio viene de parte de la aseguradora en función de que entiende que se sí. debería haber calculado por la tasa activa y, por ejemplo, el tribunal utilizó una fórmula con el 669, ¿no? Entonces, el agravio está Bueno, el 669 constituido todavía no en... lo tenemos resuelto. Claro. Ese es otro tema, que no está resuelto lo de 669. Un Pero gran bueno, tema, ese es un gran tema. es un gran tema ese, pero que el agravio está conformado por la diferencia, no por la Claro, procedencia total. O exacto, la sea, no diferencia. es la Diferencia. diferencia, o sea que tiene que ser más de 19 millones, porque, o sea, la Sí, sentencia sí, puede ser sí, 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 mayor. Y otra sí, cuestión es sí. que los intereses son otro Cuando- agravio aparte, ¿no, Guillermo? Es claro, decir, claro, la RT se puede, digamos, puede entender que hay un agravio en la forma en que se calculó el IBM y también podrías tener un agravio en cuanto a la suma de intereses, pero esa suma de intereses tiene exacto. que también superar los 500 IUs. Sí, exactamente. Pues todos son esos temas, Marina, que todavía no están resueltos por la Corte, que se Claro. están No, analizando. yo lo pienso desde la analogía de lo que pasa con los despidos, ¿no? Que en los despidos siempre la Corte dijo que los intereses son accesorios. Entonces, Sí, como sí. que el agravio si era por el cálculo del interés, no conforma, digamos, el monto global Ujú. de la acción. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, Vamos, si todavía estamos con el 669 y ya tiene 5 años el 669 y todavía Yo no lo quiero no decir. se resolvió, Yo no no, se yo resolvió no, todavía. claro. Y los 90 días también, la inconstitucionalidad, ¿no? Eso también. El 2J, el 2J también está ahí. El Sí, 2J. Son los temas que falta que la Corte lo defina. ¿Eh? Lo que pasa que les vuelvo a decir, son tres sí, ministros, no sí, está integrada la totalmente. Corte. Sí, 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 Eh, difícil. Viste que Un por ahí contexto muy tampoco difícil. quieren, es un contexto difícil Claro. para ellos, claro, Sí, claro. totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, Guillermo, un placer, agradecidos, un tema muy difícil, muy complejo, que no es para aprenderlo en unas horitas, pero que lo expusiste con una claridad impresionante. Así que bueno, te agradecemos. Bueno, Te invitamos, el martes que viene hacemos la vista de causa presencial en el Colegio de Abogados. Le vamos a dar cierre a ¿no? este curso. Nos vamos a reunir todos allí en camaradería, esta vez sí, 100% presencial. Así que bueno, están todos invitados para que puedan venir y por supuesto vos también, Guillermo, te esperamos si podés Bueno, y nos vemos el martes. Saludos a todos, bueno, yo gracias por conectarse. Sí, les quiero agradecer a todos, Marina, a vos en particular, a la doctora de Arce también, bueno, a los que espero haber sido lo más claro posible, traté de ser muy llano y, y bueno, que Dios los bendiga. bueno, acá tenés comentarios que dicen exposición brillante, muy bueno, excelente. Así que Bueno, bueno, gracias. a ver, Gracias. acá hay una pregunta, buenas noches. No sé si entendí bien, dijo que para el monto, para apelar, era necesario que el monto de condena supere los 500 IUs sin contemplar la actualización e intereses. Doctor Kraus, no, Claro, salvo que lo que dijo, le interese van por aparte. claro, lo que dijo es que en realidad siempre marca el agravio el límite de los 500 IUs. O sea, el recurrente tiene que plantear cuál es el agravio y ese agravio tiene que superar los 500 IUs. Y ese agravio en lo específico puede estar dado por diferentes situaciones, explicó el doctor. Puede ser por cómo se calculan los intereses, puede ser por cómo se calcula el IBM, puede ser por el monto de la procedencia del despido indirecto o puede ser por diferentes situaciones. Va a ser, digamos, lo que el recurrente diga que es el agravio
ese monto específico tiene que superar los 500 views. ¿Estoy bien, doctor? Sí. Porque después les vuelvo a marcar. Sí, Son dos recursos distintos. Son dos recursos totalmente distintos. Si supero el monto mínimo, no lo supero. Son cosas distintas. bueno, te vamos a dejar descansar. Gracias, doctor. Bueno, nos vemos, Dios mediante, el martes próximo. Nos vemos todos. Hasta luego.